Pero bueno, somos los que estamos, como dice. Ahí está. Vamos a continuar con el estudio de los días jueves acerca de teología. Y hoy nos toca el tema la revelación especial de Dios. Hace 2 jueves atrás estuvimos viendo la revelación en términos generales y en particular la revelación general. ¿Alguien se acuerda qué era la revelación general? ¿No? Muy bien. Todo lo que habla de Dios, o sea, sin palabras, que es tanto la creación como el orden del universo, como la composición del hombre, todas cosas que hablan de la existencia de un ser creador sin palabras, con las demostraciones. Sin embargo, decíamos, la revelación general de Dios no nos puede dar información acerca de cuál es su voluntad para nosotros, ni cuál es el propósito por el cual estamos aquí. Todo eso forma parte de la revelación especial de Dios, que es lo que vamos a ver hoy. La revelación especial de Dios es, Dios se ha comunicado a la humanidad de diferentes maneras, en diferentes tiempos. Él se ha comunicado, Él ha expresado no solamente su existencia con lo creado, sino que expresa su voluntad, que es lo que Él quiere de cada uno de nosotros. Vamos a ver hoy un poco acerca entonces de esta revelación especial de Dios. Habíamos visto el otro día, así muy por arriba, vamos a repasar la revelación especial de Dios, lo que decíamos recién. Dios no solo se revela con la naturaleza, sino a través de su palabra, y particularmente a través de una persona, que es la persona de Jesucristo, el Verbo de Dios. Justamente ese nombre que se le da a Cristo es que es la expresión de Dios en su esplendor. Él mostró la plenitud de Dios. Como dice Juan 1:14, aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. La revelación especial de Dios tiene un punto máximo y concluyente, que es lo que vamos a ver hoy, en Jesucristo. Vamos a ver las características de la revelación especial. ¿Cuáles son las características? Es muy interesante porque todas las características las podemos encontrar en una sola porción de la Biblia, que es la que vamos a ir viendo en detalle, que es la siguiente, Hebreos 1, del 1 al 2. ¿Quién lo tiene? A ver, para leer. Igual, bueno, lo voy a leer yo porque no se va a escuchar. Siempre los que están en Zoom no lo escuchan. Lo leo yo, Hebreos 1, del 1 al 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Fíjense, la primera de estas características es de dónde procede la revelación especial, lo que se conoce como la autorrevelación. ¿Por qué? Porque la revelación de Dios procede única y exclusivamente de Dios. Nosotros no podemos conocer nada acerca de la voluntad de Dios si Él no la revela. Nosotros no podemos investigar a Dios de otra manera que no sea a través de lo que Él revela. Por eso este versículo comienza diciendo, Dios habiendo hablado. El que habla siempre, ¿quién es? Dios. Dios habiendo hablado. Eso es lo que se conoce como la autorrevelación. Es Dios siempre quien toma la iniciativa, quien se da a conocer, quien habla. Ahora, las siguientes características de esta revelación especial, que fue dada de diversas formas. Lo dice justamente este versículo. Habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. ¿Qué quiere decir esto? Que la revelación especial de Dios tuvo diferentes canales e interlocutores. Por ejemplo, tenemos ahí un montón de versículos que no los vamos a ver, pero conocemos bien, si leímos el Antiguo Testamento,
Testamento acerca de todas estas formas en que Dios se reveló, como los sueños, como las visiones, directamente hablando Dios, por ejemplo, cuando se le aparece ahí en la zarza en Éxodo 3, hablándole a Moisés directamente, a través de teofanías, manifestaciones de Dios, a través de ángeles, de profetas, de eventos milagrosos y, como decíamos, en el máximo de la revelación de Dios, en la culminación, a través de Jesucristo, y todo eso conforma la Biblia. Esas son las diversas maneras y formas en que Dios se ha revelado. La revelación, una característica muy importante, fue progresiva. La revelación fue progresiva. Hebreos 1, 1 y 2. Volvemos otra vez al mismo versículo. Dice en esta parte que está resaltada, en otro tiempo a los padres por los profetas. En otro tiempo, en la idea que está expresando este versículo, es una especie de cuentagota, ¿no? Habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otros tiempos, a través de los tiempos, a los padres por los profetas. Toda esa revelación, como lo vemos en el Antiguo Testamento, fue dada de forma gradual y progresiva, incrementando el conocimiento a través del tiempo. Y es muy interesante, hay un término en lo que es hermenéutica, una forma de estudio que se llama de la primera mención. No sé si alguien lo escuchó. La primera mención hace referencia a la primera vez que en la Biblia se habla acerca de un tema o de una persona. En esa primera mención, Dios muestra ciertos detalles que después se irán incrementando con sucesivas menciones acerca del mismo tema. Pero lo maravilloso de la Biblia es que nunca esa primera mención va a ser contradicha o va a ser cambiada con sucesivas menciones, sino que siempre se va incrementando. Incluso tenemos primeras menciones que cuando la vemos por primera vez, o los que la escucharon, o cuando Dios la reveló por primera vez quizá, o casi seguro, los que lo escribieron no sabían ni lo que estaban escribiendo. No entendían el concepto completo de lo que Dios estaba revelando. Esa primera mención, a la luz de la Biblia, cuando llegamos hasta el final de la Biblia, la podemos ir a ver y vemos una riqueza enorme, porque la vemos a la luz de sucesivas menciones. Así es la revelación de Dios, es maravillosa cuando la vemos de esta manera. Y cuando encontramos versículos, que nos debe haber pasado muchas veces en el Antiguo Testamento, y mirá lo que está hablando acá. Por ejemplo, el famoso versículo en el momento mismo de la caída, cuando Dios le dice a la serpiente, ¿no?, que él herirá en el calcañar, más la simiente de la mujer herirá en la cabeza. Esa es una primera mención, justamente. Eso es lo que se conoce como una primera mención de la obra que Cristo haría. Ahora, los antiguos cuando leían eso no podían entender la plenitud de lo que se estaba diciendo ahí. Lo podemos entender a la luz de Cristo. Ese es un ejemplo de lo que es una primera mención y cómo la revelación de Dios se fue dando de forma progresiva. Y es perfecta. Es maravilloso ver esa congruencia de la palabra de Dios. Ahora, vamos a ver ejemplos de esta revelación progresiva. Fíjense, 1 Pedro 1, 10 al 12. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba la escritura de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Fíjense este versículo, el 12. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora son anunciadas. Interesante lo que dice, ¿no? Dice que a ellos se les revelaba algo que no era para ellos mismos. Ellos escribían algo que no comprendían en su plenitud, sino que esas cosas que fueron anunciadas a esos profetas del Antiguo Testamento eran, ¿para quiénes?
para los que en ese momento, cuando escribía acá Pedro, ¿no? Eran para ahora, para ser entendidas ahora a través de Cristo. Ahí vemos justamente esta revelación progresiva de la palabra de Dios y cómo pasajes del Antiguo Testamento cobran un significado pleno a la luz de la revelación perfecta en Cristo. Efesios 3 al 6, dice que por revelación me fue declarado el misterio. Esto dice Pablo. Por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Acá vemos, Pablo habla de este misterio. Misterio no es algo oculto, algo así como medio, no sé cómo decirlo, a veces la palabra misterio nos suena como algo... No, simplemente el concepto es algo que no había sido revelado y que ahora es revelado. Dice que este misterio, que esto que no había sido revelado, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, fue revelado ahora, ¿no? Justamente a sus apóstoles, a los profetas en ese momento. Ahora vemos primeras menciones sobre este tema del Antiguo Testamento. Vemos cuando, por ejemplo, Dios le dice, cuando llama a Abraham y le dice, serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Vemos ahí una primera mención, pero claro, no cobra toda su magnitud y su plenitud como lo cobra en el Nuevo Testamento, a través de lo que le es revelado justamente a los apóstoles por la obra de Cristo. Y el último ejemplo, que hace poco, leyendo lo que es del Objetivo Biblia que tocaba hace un tiempo, Mateo, pasé por este versículo y me llamó mucho la atención. Mateo 22, 41 al 46. Y estando junto a los fariseos, Jesús le preguntó diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le estaba haciendo una pregunta. Siempre los fariseos le hacían preguntas a Jesús. Acá Jesús se da vuelta y les hace pregunta a los fariseos. Y les hace una pregunta muy contundente. ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron de David. No, obvio, está claro, hijo de David. Él les dijo, pues ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Fíjense cómo el Señor utiliza algo de esto que estábamos viendo, algo que David escribió y que ni siquiera David podía entender en su plenitud lo que significaba. Fíjense que el Señor hace énfasis, que dice, pues como David en el Espíritu, ¿no? David, siendo inspirado por el Espíritu, escribe esto, que aquella simiente de David iba a ser el Mesías, iba a ser el Señor, ¿no? Entonces ahí les pregunta, ¿cómo puede David? Ellos creían que el Mesías iba a ser un líder militar, un líder que los iba a librar. No entendían este concepto de que el Mesías iba a ser el mismo Dios, el Hijo de Dios encarnado. Y acá el Señor les está mostrando esto que es una mención en el Antiguo Testamento que ahora cobra su esplendor, su verdadero significado de lo que David escribía en ese momento. Bueno, acá entonces en todo esto vimos el carácter progresivo de la revelación de Dios. Ahora, la última característica que vamos a ver, que la revelación de Dios está completa. La revelación especial de Dios está completa. ¿Qué quiere decir esto? Lo leíamos recién.
el mismo versículo que tomamos de cabecera. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, como decíamos, de forma progresiva, ¿no? A través del tiempo, a través de mucho tiempo, incrementando el conocimiento, volcando verdades bíblicas, profecías y un montón de cosas que vemos en el Antiguo Testamento que cobran recién su significado pleno con la venida de Cristo. Por eso, acá este versículo de Hebreo cambia su forma de escritura, sus formas verbales, y dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Fíjense que en el versículo previo habla de muchas revelaciones de Dios, ¿no? Progresivas, segmentadas, de a poquito, pero ahora cambia y dice: en estos postreros días nos ha hablado. Y ahí usa un verbo auristo, que es un verbo puntual. En un momento Dios habló. Y justamente lo que está mostrando es que la revelación de Dios, la revelación especial de Dios, se concluye con Cristo. Tiene un final, tiene una conclusión. Todo lo que está antes es preparación. El Antiguo Testamento es preparación, es lo que le pone un marco a la conclusión de la revelación perfecta de Dios, que es Jesucristo. Él ha revelado a Dios en su plenitud. Y ya no necesitamos más revelación especial de Dios, como se veía en el Antiguo Testamento, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Fíjense, vamos a buscar otros dos versículos. Juan 1:18. Un versículo expresado con el mismo tiempo verbal que el de recién. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él vino y le dio a conocer. Eso también es un tiempo auristo, un tiempo puntual. Con la venida de Cristo, Cristo dio a conocer a Dios de forma plena y concluyente. Juan 17:4, en la oración sacerdotal. Fíjense, vamos a leer el versículo 8 de Juan 17:4. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Ahí dice Jesús: las palabras que me diste las he dado. Él las dio. Él entregó la revelación completa del Padre. Y ellos la recibieron. ¿Quiénes? Sus apóstoles. Entonces decimos, pero si la revelación completa está en Cristo, ¿qué pasa con todos los libros, ¿no?, escritos por los apóstoles? ¿Qué pasa con las epístolas de Pablo, de Pedro, con las cartas de Santiago, con el Apocalipsis mismo? ¿Diríamos que entonces la revelación de Dios termina en los evangelios? No, porque el mismo Jesús habló acerca de esto. Primero, que los evangelios no fueron escritos por Jesús, sino que eso es una tarea que Dios dio a aquellos que presenciaron los eventos en el momento que ocurrieron, los escritores de los evangelios. Pero fíjense lo que dice Juan 15, 26 y 27. Cuando venga, esto le dice Jesús a los apóstoles, a los discípulos y apóstoles. Dice: cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonios también. ¿Por qué? ¿Qué dice ahí? Fíjense, esto es importantísimo. Porque habéis estado conmigo desde el principio. ¿Quiénes podían dar testimonio? ¿Quiénes podían escribir justamente el Nuevo Testamento, lo que aún no había sido escrito para concluir la revelación de Dios? Aquellos que estuvieron con Él, que presenciaron, sus apóstoles, los discípulos, algunos más
que vemos escritores del Nuevo Testamento que no eran directamente apóstoles, pero sí eran considerados profetas, eran parte de los discípulos del grupo de los que presenciaron los eventos y el tiempo en que Jesús estuvo en la tierra. Entonces vemos que el mismo Cristo está dando esta autoridad que iba a ser conferida por el Espíritu Santo a aquellos que iban a escribir los libros del Nuevo Testamento. Efesios nos habla a nosotros, Efesios 2, 19 y 20, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, hablándole a la iglesia, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, el fundamento de la iglesia de Cristo en lo que respecta a la Biblia, a los textos que tenemos hoy, fueron dados por los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, concluimos que la revelación especial de Dios está concluida y la tenemos acá, en este libro. ¿Qué quiere decir esto? Ya no hay más revelación a través de sueños, ya no hay más revelación de Dios a través de teofanías, de ángeles que se aparecen, de eventos portentosos como vemos en el Antiguo Testamento. Todos esos canales de revelación eran precursores de la revelación perfecta de Dios en Cristo. Cristo culmina la revelación especial de Dios, la cual fue volcada en las Escrituras. Entonces, para nosotros, el día de hoy, la revelación especial de Dios es la palabra de Dios, única. No hay otra revelación especial de Dios para nosotros. Y esto hay que hacer énfasis en esto y tenerlo bien en claro. ¿Por qué? Porque vemos personas que hoy en día siguen diciendo, Dios me habló, Dios me dijo esto en un sueño, Dios me reveló tal cosa. Si la revelación no viene desde la palabra de Dios, no es revelación de Dios. Eso está claro en la Biblia, lo vimos recién. La revelación especial de Dios fue concluida. Sería muy complicado, ¿no? Si siguiera la revelación de Dios en sentido, ¿quién tiene autoridad para decir esto es revelación de Dios, esto no es revelación de Dios? ¿Quién es el que define? Justamente, eso es lo que entendemos, lo que se entendió en el tiempo de la Reforma con la sola Escritura, ¿no? Una de las premisas de la Reforma, la sola Escritura, que muchos otros grupos, incluso llamados cristianos, no lo entienden de esa manera. No es solo Escritura para muchos grupos. La revelación sigue siendo dada a través de personas. Está clara la Biblia. La revelación fue concluida en Cristo. ¿Qué otra revelación puede haber? Si ya el mismo Dios pisó la tierra y nos reveló cómo es perfectamente Dios. ¿Quién otro puede decir que tiene revelación de parte de Dios? Y para concluir solamente, la Biblia, nuestra revelación especial de Dios que tenemos en nuestra mano, es un libro único. Justamente decimos, la revelación especial trajo en nuestras manos un libro extremadamente especial, muy especial, tan especial que es único. No hay otro libro comparable con la Biblia en toda la literatura humana. Y vamos a ver algunas características para cerrar. La Biblia es un libro único. Vamos a establecer 4 características: por su continuidad y unidad, por la traducción y circulación, por su contenido y por su influencia y supervivencia. Fíjense, vamos con la primera. En continuidad y unidad. Este libro, a diferencia de muchos otros libros antiguos que podemos tener, fue escrito a lo largo de 1600 años, desde probablemente el primer libro que fue escrito, el libro de Job, hasta el libro de Apocalipsis. Hay un transcurso de tiempo de 1600 años, a lo largo de 60 generaciones, por más de 40 autores, o mejor dicho, escritores inspirados por el Espíritu Santo,
con diferentes características sociales, diferentes idiomas, diferentes contextos, diferentes niveles educativos y sociales. Tenemos reyes, campesinos, filósofos, pescadores, poetas, estadistas, eruditos, todo tipo de escritores tenemos en la Biblia. Sin embargo, cuando vemos la Biblia, vemos una coherencia extraordinaria. Imagínense que hoy mismo, agarremos a 40 personas de distintos lugares de nuestro planeta, incluso aunque sean contemporáneos, pero vayamos a distintos países y le pidamos que escriban algo y unamos todo eso en un libro. ¿Puede tener alguna coherencia ese libro? Es imposible, va a ser un disparate el libro. Bueno, súmenle a eso 1600 años. ¿Saben lo que cambia las culturas, la forma de entender las cosas? 1600 años de historia. Imagínense, estamos hablando 1600 años atrás, estaríamos en la Edad Media. Es una cosa completamente diferente. Ni siquiera hoy en día agarramos un libro de español antiguo, el mío Cid, un libro ese, y nos cuesta entender, no entendemos la mitad de las cosas, ¿no? Justamente esa es una demostración de por qué es un libro único de la Biblia. No hay un libro que tenga esas características, que pueda tener esa coherencia perfecta desde el principio hasta el fin. Como decíamos, la primera mención, tener primeras menciones de un tema y que a lo largo se vaya desarrollando a lo largo de otros libros escritos por personas distintas en diferentes tiempos, hasta el Nuevo Testamento, y que siempre las menciones acerca de ese tema tengan una coherencia, sean incrementales, no se contradigan. Eso es obra de Dios. No hay otra explicación para un milagro como ese en este libro. Esa es una característica de por qué nuestra Biblia es un libro único, por su continuidad y unidad. Ahora también es único en traducción y circulación. Esto es del año 2023. La Biblia está disponible en su propio idioma. Ahí tenemos este gráfico, el de la derecha. ¿Cuántos idiomas tienen las escrituras completas en su idioma? 736 idiomas tienen la Biblia completa entera en su propio idioma. 1658 más, aparte de los 736, tienen solamente el Nuevo Testamento. Y 1264 algunas porciones. En total tenemos 3.658 idiomas que tienen algo de las Escrituras en su propio idioma. Faltan todavía 3.736 idiomas. Parece un montón, ¿no? Es más de la mitad. Sin embargo, del otro lado, a la izquierda, tenemos en cuanto a cantidad de personas. La totalidad de las personas del mundo, 7.400 millones, 7.200 millones de personas tienen las escrituras o una parte importante de las escrituras en su propio idioma. Solamente 191 millones de personas no la tienen. Sigue siendo mucho y hay muchas personas que están trabajando todavía, y esto, yo me acuerdo de la última vez que vi ese gráfico del 2017, había por lo menos unos 20 idiomas menos que no tenían la Biblia completa. Pasó de 715 a 736 en el transcurso de unos pocos años. O sea, es extraordinario el trabajo que se hace para que la Biblia llegue a todas las personas. Ahora, esto es único. No hay ningún otro libro que tenga la humanidad que esté disponible en estos idiomas. Ni siquiera cerca, pero ni cerca. ¿Saben cuál es el libro que se le acerca? Alguno capaz que lo escuchó ya. El libro que se le acerca en cantidad en traducciones, no que se le acerca, perdón, el libro que le sigue, en segunda posición. Tenemos la Biblia, puesto número 1, puesto número 2, la historia de Pinocho. Y está traducida a unos 100 y pico de idiomas, no llega a 200 idiomas. Es impresionante la diferencia, ¿no?
Y un libro de la magnitud de la Biblia, lo que significa traducir un libro como la Biblia con respecto a un cuento como el de Pinocho que tiene un par de hojas. Ahora, también comparándolo con libros o con literatura de otras religiones del mundo, eso sí que no hay punto de comparación. No existe. Hay algo que diferencia el mensaje verdadero de Dios, que es la Biblia, de los mensajes falsos. Dios, como decimos, que se revela a la humanidad a través de esta revelación especial, es un Dios que se quiere dar a conocer. Un Dios que se quiere dar a conocer es un Dios que va a trabajar a través de su iglesia, a través de las personas, para que la Biblia llegue a todas las personas. A diferencia de las falsas religiones que no están intentando que su mensaje sea conocido por el resto de la humanidad. No es algo que forma parte de su misión, ¿no? Justamente es una demostración más de que el verdadero Dios es el que se revela a través de la Biblia y quiere que todas las personas lleguen a su conocimiento. El siguiente punto es único en su contenido, la Biblia. El contenido de la Biblia. En la Biblia tenemos historia, tenemos profecía, tenemos enseñanzas, tenemos personajes variados. No hay otro libro que describa la historia de la humanidad como la Biblia, en la precisión que lo hace. Incluso tenemos, por ejemplo, escrituras como las semanas de Daniel, que analizadas desde un punto de vista histórico, muchas personas dijeron, esto no puede haber sido escrito por Daniel. Esto no puede haber sido escrito por Daniel. No puede coincidir tan a la perfección los 4 imperios que fueron sucediendo, con las características, todo eso que describe Daniel con la perfección en la cantidad de años, hasta la venida del Cristo. Todo se cumple a una perfección milimétrica. Entonces hay muchos historiadores que dudaron acerca, esto no puede haber, debe ser un libro escrito posteriormente de que todo esto pasó y que se le adjudica a Daniel. Una de las cosas, cuando se encontraron los escritos de Qumran, fue encontrar escritos del libro de Daniel que tenían más antigüedad que muchos de los eventos, o sea, los escritos eran anteriores a los eventos que describe Daniel que aún no se habían cumplido, demostrando que sí, eso era escritura de Daniel, inspirada por Dios, y que mostraba justamente la historia de la humanidad como no hay otro libro que lo pueda describir. Lo mismo en cuanto a profecías, ¿no? Sabemos las profecías que se cumplen del Antiguo Testamento, la cantidad de profecías que hay acerca de Cristo con cumplimiento perfecto y detallado. Las enseñanzas de la Biblia, los valores morales que fueron dados al pueblo de Israel eran únicos en su época. Había otros pueblos que tenían ciertas reglas y leyes morales, pero nada parecido a lo que Dios le dio a Israel. Valores morales que siguen rigiendo para que incluso formaron parte y forman parte de todo el cuerpo legal y de las leyes modernas. Muchas de ellas están basadas en las leyes que vemos en Levítico. Eran inéditas en ese tiempo. Eso demuestra también que la Biblia es palabra de Dios, que no es un invento humano. Y lo último, un detalle interesante, los personajes que en la Biblia se describen son personajes reales. ¿Qué quiere decir esto? No son ideales, son personajes reales. Cuando vamos a literatura antigua, por ejemplo, libros que describen a los emperadores romanos o a ciertos personajes históricos importantes, vamos a encontrar en esos libros que son personajes idealizados. Un emperador, cuando mandaba a escribir acerca de sus hazañas, no quería que se escriban sus miserias y sus derrotas. Podemos llegar a encontrar ciertos detalles de eso en algún otro que escribió, pero los libros que escribieron, que mandaron ellos a escribir, siempre mostraban la cara buena del personaje. Sin embargo, vemos en la Biblia a personajes que son destacados y centrales en las Escrituras. Sin ir más lejos, el mayor rey del pueblo de Israel, David, cómo se lo presenta tal cual fue, con sus
con sus virtudes y sus errores y sus pecados, todo. ¿A ustedes les parece que a David le hubiera gustado que el pasaje tremendo por el que pasó, su pecado, esté ahí reflejado en la Biblia? Sin embargo, ahí está. Y eso es una demostración más de que la Biblia es un texto inspirado, que presenta la verdad. Lo mismo vemos en el Nuevo Testamento, la negación de Pedro, los discípulos escapándose, traicionando al Señor. Todo se muestra tal cual es, no se maquilla nada. Justamente otra demostración de la inspiración divina del texto bíblico. Concluimos. Tenemos entonces en nuestra mano la revelación especial de Dios. La palabra de Dios ha sido terminada, concluida, y tenemos la bendición de tenerla en nuestra mano, que la podamos así aprovechar para la gloria de Él. Amén. Oramos. Señor, te damos gracias por esta noche, gracias por este tiempo que hemos podido tener de reunión. Te damos gracias que a pesar del día y del clima complicado que tuvimos, Señor, podemos acercarnos hasta aquí. Muchos hermanos también pueden estar conectados desde su casa para poder estudiar acerca de tu palabra, de esta revelación que tenemos tuya, que nos guía en nuestro camino, que nos enseña, que nos edifica. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, Señor, que podamos en nuestra vida darle el lugar que merece, Señor, y la importancia y la relevancia que tiene que tener, Señor. Te pedimos que tú nos acompañes de regreso a casa, te pedimos por aquellos hermanos que no han podido venir y también quizá algunos que fueron afectados por el clima, te pedimos que tú estés acompañando en todo esto. Dejamos, Señor, todo en tus manos, agradecidos, en el nombre del Señor Jesús. Amén.